Buenos días, hermanos. En esta mañana me tocó de nuevo compartir con ustedes la palabra de Dios. Y les quiero comentar en esta mañana de que les quiero hablar del tema sobre cómo nosotros nos podemos acercar más a Dios. Porque muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, yo estoy buscando lo mejor posible para acercarme al Señor, pero yo no sé qué es lo que me está deteniendo para que yo pueda tener esa conexión con Dios. Y entonces empezamos tal vez buscarle la palabra de Dios, empezamos a orar, o sea, hablar con Dios y tener conversación con Él, pero de repente decimos, bueno, es que siento que todavía hay algo que hace falta, que no puedo conectarme así con Dios, no se me hace muy difícil tener esa relación con Él, o un día empiezo y el otro día no, y eso me cuesta mucho. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Primeramente, yo creo que debemos empezar a buscar en nuestro corazón, porque muchas veces nosotros tenemos tanto guardado dentro de nuestros corazones que no nos damos cuenta de que esas tantas cosas están impidiendo que tengamos esa relación con Dios. Por ejemplo, me gustaría que fuéramos a la palabra de Dios en el Segunda de Reyes, en capítulo 5, versículo 1. La palabra de Dios dice así, en primera de en Segunda de Reyes, perdón, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra así: El rey de Aram sentía una gran admiración por Naam, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naam padecía de lepra. Entonces, aquí en la palabra de Dios vemos de que el rey Aram sentía esa admiración por Naamán, que era el comandante del ejército, dice la palabra. Y el único problema era que Naamán tenía lepra. Entonces, en ese entonces, las personas que tenían lepra no se podían acercar a nadie, no podían estar en templos escuchando la palabra de Dios junto con las otras personas, no podían tener ese contacto con esas personas porque podían ser contagiados por esa enfermedad de la lepra. Entonces sigo leyendo, dice, en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naam como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora, ojalá que mi amo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Entonces aquí podemos ver de que la muchacha le está comentando a su rey, rey Aram, que deberías decirle a Namán que busque a este profeta de Samaria que puede sanar esa lepra que él tiene. Entonces, vemos en la palabra que sigue diciendo en 2 Reyes capítulo 5 versículo 4. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 78 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía, mediante esta carta presento a mi siervo Naam, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, este hombre me manda a un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, dice la palabra, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje. Entonces, vemos que el rey de Israel recibió esta carta del rey Aram, y vemos cómo él se asustó y dijo, ahora, ¿por qué me está mandando esta carta? ¿Quiere pelear conmigo o qué está pasando? Y entonces, cuando el profeta Eliseo escuchó que estaba pasando todo esto y escuchó de cómo Naam estaba
buscando esta sanación, estaba buscando humillarse. Entonces Eliseo pues dijo, pues realmente esta persona tiene esta necesidad, realmente esta persona está humillándose, realmente esta persona necesita de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, como les decía en 2 Reyes capítulo 5 versículo 8. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó decir mediante un mensajero: Ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Entonces lo que podemos ver aquí en la palabra de Dios es que Naamán se emocionó tanto, ya por fin voy a ser sano de esta enfermedad. Y entonces Naamán fue corriendo rápidamente a la casa de Eliseo para ver cómo lo podía sanar Eliseo, para ser ya por fin libre de esa enfermedad. Y entonces Naamán, todo emocionado, se va y se para enfrente de la casa de Eliseo. Pero ¿qué pasa? Que Eliseo le mandó decir con alguien: ve, dile a Naamán esto y esto y lo otro. Entonces, vemos de que Eliseo le dijo con el mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Entonces Naamán, en el 2 Reyes capítulo 5 versículo 11, dice: Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creía que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra, invocara el nombre de Dios, del Señor su Dios, y me sanara. Entonces vemos que Naamán se enojó muchísimo. ¿Por qué? Porque las cosas no salieron como él quería. Él quería de que Eliseo le poniera la mano encima y orara por él, y dijera que el Señor te sane en el nombre de Jesús o así, ¿no? Y que ya quedara sano y se iba a su casa y listo. No, pero ¿qué es el problema aquí? De que muchas veces nosotros en nuestros corazones tenemos este orgullo que no nos deja que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Pensamos de que la voluntad de Dios es hacer todo lo que yo digo, porque yo digo que Dios esto, Él me va a sanar, porque yo digo que esto, lo otro, pues el Señor me va a decir: sí, sí, mi hijo, y esto y lo otro, y queremos que tal vez no lo hacemos a propósito, pero en nuestras oraciones le decimos: Señor, haz esto, Señor, haz lo otro, Señor, esto y lo otro. Y no estamos buscando cuál es la voluntad de Dios. Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? Señor, ¿es tu voluntad de que yo tenga este trabajo? Señor, ¿es tu voluntad que yo compre este carro? Señor, ¿es tu voluntad, por ejemplo, de que yo... que yo ingrese a mi niño a esta escuela? ¿Es tu voluntad, Señor, que yo vaya a tal lugar a dar tu palabra? No, Señor, llévame a este lugar. Señor, cómprame esto. Haz posible que yo pueda comprar esto. Señor, haz posible que esto, lo otro. Señor, tú haces, haz. Pero no estamos dejando que Dios haga su voluntad. Y aquí vemos de que el profeta Eliseo le dijo a Naamán: tienes que ir al río. Y más bien lo que le enojó a Naamán, como les decía, es que las cosas no estaban saliendo como él quería. Entonces, vemos, dice el 2 Reyes 5:11, Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido, como les decía. Y en Segunda de Reyes 5:12 dice: ¿acaso los ríos de Damasco, el Abana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón. Le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo hubiera hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces
tal como el hombre de Dios le había indicado. Entonces vemos aquí en la palabra de Dios que Naamán se fue muy ofendido, muy enojado, decía, pero ¿por qué no me puedo meter a cualquier río que yo quiera? Si me meto por allá o por acá, pues igual en ese caso sería sano por aquí o por allá. Entonces Naamán seguía con ese orgullo, él no quería dejar ese orgullo, él quería hacer lo que le placía a él no quería humillarse y buscar esa sanación de Dios y hacer lo que Dios a través del profeta le estaba diciendo que hiciera para que él fuera sano. Y muchas veces nosotros somos así. En vez de que nosotros digamos, bueno, Señor, si es tu voluntad que tú me estás diciendo que yo haga esto, pues lo voy a hacer y ya, y listo. No, nosotros queremos alargar el proceso. Tal vez en ese mismo instante, si él solo hubiera ido al río, bam, me lavo y en el río 7 veces y así, ya, listo, ya hubiera quedado sano. Pero él esperó porque estaba tan enojado, dejó que pasara el tiempo, dejó que su enfermedad siguiera sobre él. Y nosotros tenemos que aprender a dejar ese orgullo, a ser humildes delante de Dios y decir, bueno, Señor, si tú me estás diciendo que tú me amas, que tú me quieres sanar, que tú me estás diciendo de que tú quieres enseñarme la palabra, de que tú quieres que entres que estar en mi vida, que tú quieres cambiarme. O sea, si tú me estás diciendo esto, pues te lo recibo y ya. Pero no, a veces nosotros decimos, ah, no, es que si yo empiezo a escuchar la palabra de Dios, esto y esto. Ah, no, es que si yo voy al templo, esto y esto y esto. Ah, no, es que si yo dejo a un lado a mis amistades, ya no me van a querer, etcétera, etcétera. Pero no, si Dios te dice algo, es porque Dios sabe lo mejor para ti. Es porque Dios quiere que tú recibas ese cambio en tu vida, porque Él sabe lo que te conviene pues la palabra de Dios nos dice que todo nos es lícito, pero no todo te conviene. O sea, tienes que buscar si realmente quieres ese cambio en tu vida, si realmente quieres que eso suceda, lo que tú le estás viendo a Dios, tienes que dejar que Dios haga lo que tenga que hacer y tú tienes que escuchar, aprender a escuchar lo que te está diciendo y obedecerle y tomar la acción y hacer lo que te está diciendo para que no te quedes con eso con lo mismo, ¿no? Con esa enfermedad, con esas dudas, con ese dolor, etcétera, etcétera, para que tú puedas ser libre de lo que tú necesitas, para que tú puedas recibir ese milagro que tú necesitas recibir de parte de Dios. Y entonces vemos de nuevo que dice 2 Reyes 5:14. Entonces Naamán bajó al río y se sumergió 7 veces tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Entonces podemos ver aquí de que Naamán dijo, después de tanto ahí estar ahí, pues bla, 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 pues es que esto y que lo otro, no puedo creer que no me atendió y así. Después de todo eso, podemos ver de que Naamán escuchó lo que le estaban diciendo los oficiales que trataron que él escuchara la palabra. Entonces él empezó a escuchar eso y dijo, bueno, sí, sí es cierto. Y por fin empezó a abrir su corazón y por fin dejó a un lado su orgullo y se humilló y dijo, pues ahora voy a hacer lo que me está diciendo ese profeta, ese hombre de Dios, voy a hacerlo, voy a ir a ese río. Entonces dice, como les decía, 5 Reyes, capítulo 5, versículo 14. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Entonces podemos ver que cuando nosotros humillamos nuestros corazones, podemos recibir más de parte del Señor para nuestras vidas, podemos ser sanos, podemos ser libres, podemos recibir eso, lo que Dios, que es la voluntad de Dios, que nosotros tengamos esa vida abundante, que tengamos esas bendiciones, que tengamos ese privilegio de recibir su amor. Nada más nosotros tenemos que aprender a humillarnos, porque muchas veces nosotros somos como Naamán y no queremos abrir nuestro corazón y queremos hacer lo que a nosotros nos place y no queremos dejar que Dios sea el que gobierne nuestra vida, que Dios sea el que hable nuestras vidas, que Dios sea el que tome todo control sobre nuestras vidas. Entonces es muy importante que nosotros le digamos al Señor en esta mañana, bueno, si yo tengo este orgullo en mi corazón, quítalo de mí, Señor Jesús, para que yo pueda
para que yo pueda conocer más de ti, para que yo pueda leer tu palabra, para que yo pueda dejar que tú transformes mi vida en todas esas áreas en las cuales tú me estás pidiendo. Entonces, siguiendo el tema de por qué nosotros muchas veces no nos podemos acercar más a Dios, quisiera que me acompañen a la palabra de Dios, ahí mismo en la palabra, en el libro de Salmos, capítulo 66, 8, versículo 5. Salmos 68, versículo 5. Disculpen, amigos, familiares, hermanos que me están escuchando. Cuando me toca predicar en español, mi acento es muy fuerte y algunos números me cuesta pronunciarlos todavía, pero espero que estén entendiendo todo lo que les estoy diciendo en esta noche, que eso es lo importante. Bueno, antes de que les empiece a leer el libro de Salmos, les quiero platicar que otra de las razones por los cuales, o otro de los motivos por los cuales nosotros a veces no nos podemos acercar a Dios, es de que muchas veces nosotros pensamos que Dios es como nuestros papás, que Dios es como mi mamá, o como que Dios es como mi papá, porque, porque muchas veces nosotros puede hacer que en nuestro crecimiento tal vez no crecimos con nuestro papá, tal vez crecimos con nuestra mamá, o tal vez no crecimos con nuestra mamá ni papá, crecimos con un abuelo o abuela o tía o tío, y esas figuras paternas o así, o esas figuras que tuvieron mucha importancia en nuestras vidas, que nos criaron, esas personas muchas veces hacen que nosotros, cuando pensamos en Dios, pensamos que nuestra relación con Dios va a ser como la de nuestros papás o de las personas que nos criaron, va a ser como esa relación con ellos. Ejemplo, como por ejemplo, si, si todo el tiempo, digamos que mi mamá o papá no eran así de muchos abrazos o de muchos halagos o así, ¿no? Tal vez digamos, bueno, Señor, uh, tú me dices que me amas y tú quieres abrazar mi vida y tú quieres que yo sienta tu presencia que está conmigo y tú quieres... y tú me dices en tu palabra que yo soy una hija tuya o que yo soy un hijo tuyo o de que tú quieres lo mejor para mí y que yo puedo todo en ti, Jesús, que me fortaleces. Pero tenemos esas dudas en nuestros corazones, tenemos esas dudas sobre de que Dios puede hacer esto en nuestras vidas o de lo que Dios nos está diciendo que si es verdad o no, porque tal vez estamos tan acostumbrados a no recibir estas cosas, entonces pensamos que Dios es igual que nuestros papás y entonces eso nos impide tener esa relación con Dios. Entonces tenemos que pedirle a Dios que podamos ser libres de cualquier situación así, similar que nos esté separando de que podamos conocer más de Él. Otra situación tal vez podría ser que tal vez creciste nada más con tu mamá o nada más con tu papá, ¿no? Y no con los dos. Y entonces pensamos tal vez de que uno o el otro, tal vez pensamos, bueno, si mi papá me abandonó o si mi mamá me abandonó, entonces pensamos en nuestro muy inconsciente de nuestro ser, podemos tal vez pensar, bueno, pues yo me siento muy sola o me siento muy solo. Mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó, tal persona me abandonó, etcétera, etcétera. Y pensamos que nuestra relación con Dios va a ser lo mismo y decimos, bueno, Señor, me estás escuchando cuando estamos buscando de Él, ¿no? Ante tu presencia, estamos orando y estamos hablando con Él. Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, ¿dónde estás cuando te necesito? Entonces empezamos a pensar todas estas cosas y nos empezamos a sentir solos o solas y decimos, Señor, ¿dónde estás? Me siento tan solo, me siento tan sola. ¿Por qué? Porque no podemos creer, no podemos pensar de que el Señor está junto a nosotros, que el Señor nos ama, que el Señor quiere abrazarnos, que el Señor quiere que tengamos relación con Él, por lo mismo de que pensamos que tal vez Él es como esa persona que nos abandonó o
o esa persona de que casi no pasaba tiempo en casa, tal vez, digamos, tal vez mamá y papá siempre trabajaban y no nos daban ese tiempo, o cuando estaban en casa es como que si no estuvieran, y entonces uno se empieza a sentir como que, bueno, entonces yo me voy por acá o me voy por allá, y hago mis cosas, y total no le importa a nadie. Entonces pensamos que nosotros tal vez no le importamos a Dios, y entonces son otras cosas que pueden impedir que nosotros nos acerquemos a Dios, porque estamos viéndolo a Él como nuestra a este Padre celestial, lo estamos viendo como nuestro padre, o como nuestra madre, o como nuestra abuela, como esa persona que nos crió, o como esas personas que nos abandonaron. Y no, tenemos que cambiar esa mentalidad y pensar que Dios realmente me ama. Y entregar todo ese dolor, entregar todos esos traumas, entregar todo eso que está en nuestra mente, que está deteniéndonos de tener esa relación con Dios. Entonces, en la palabra de Dios, en el libro de Salmos, capítulo 68, versículo 5, dice la palabra de Dios que Dios es dice, padre de los huérfanos, dice la palabra de Dios, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo que Dios es nuestro Padre, que a pesar de que nos hayan abandonado, como nos hayan tratado, o a pesar de que tal vez no sentíamos ese acercamiento con nuestros papás, o etcétera, ¿no? O a pesar de que muchas veces, aunque hayamos tenido una buena relación con nuestros papás, tal vez, y hayamos pasado nuestra vida, nos sentimos aún solos, el Señor quiere que sepamos que Él es un Padre que está con nosotros, que Él no es un papá como cualquier otro, que él nos ama, que Él quiere cuidar de nosotros, que Él quiere estar con nosotros, que Él no nos va a abandonar, que su amor es tan grande para nosotros que Él quiere escuchar, que tú platiques con Él, ¿no? Es tan maravilloso saber eso, ¿no? Que el Señor es tu Padre, a pesar de todo, a pesar de lo que te esté pasando, que el Señor quiere ser ese Padre para ti. El Señor quiere ser ese Padre para ti y Él quiere que tú lo recibas a Él en tu vida. Entonces, los invito a que en esta mañana ustedes puedan hacer eso, recibir a Dios como tu Padre y no dejar que sus pensamientos tomen control sobre tu mente y tu corazón, sino entregarle todo eso a Dios y que tú puedas ser libre de todo eso que te detiene de acercarte más a Dios. Otra cosa de que podría detenerte de que te acerques a Dios y que tengas esa relación con Él podemos verlo en la palabra de Dios en el libro de Salmos. Pero antes que vayamos al libro de Salmos y les lea el capítulo y versículo, les quiero comentar algo que también nos podría estar alejando de que tengamos esa conexión con el Señor, que busquemos más de Él, que conozcamos más de Él, o tal vez es la primera vez que intento tener esa relación con Dios y bueno, eso que podría estar deteniéndonos es nosotros mismos en, en nuestra, tal vez en nuestra falsedad, tal vez. No estoy diciendo que somos así personas que no dicen la verdad, etcétera, ¿no? Pero, o sea, lo que les quiero decir es que, por ejemplo, cuando nosotros estamos creciendo, tal vez así de jóvenes o así, ¿no? De transición de joven a adulto, muchas veces nosotros queremos aparentar otra cosa de lo que no somos. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a expresar nuestra forma de ser, muchas veces algunos jóvenes son muy groseros y te dicen, pues no puedo creer que te guste esto, no puedo creer que te guste lo otro, no puedo creer que es así por esto, o tu ropa, o tus zapatos, o si dices algo, eso fue muy tonto, o si levantas la mano para contestar una pregunta que te está haciendo la maestra, es el preferido de la maestra o el maestro, etcétera, es un nerd. Entonces nosotros empezamos a sentirnos así como que, pues mejor voy a cambiar mi forma de ser para que le agrade a todos, para que sea feliz con todos, etcétera, etcétera, ¿no? O tal vez, por ejemplo, traías a tu casa tus dotas, ¿no? Que sacaste puro 10 o así, ¿no? Mira papá, saqué puro 10 y tus papás, sí, oh, wow. Y ya, o sea, no les importaba mucho si sacabas buenas notas o no. Entonces decías tú, bueno, entonces si no les importó
mucho a ellos que haga esto, que lo otro, entonces me vale, o sea, creamos diferentes personalidades como para una diferente forma de ser, pues, para que le podamos agradar a las personas. Entonces voy a hacer esto y lo otro porque esto sí le agrada a esa persona, o esto sí le agrada a mis papás. O por ejemplo, en la escuela, ¿no? Bueno, si no quieren que yo levante mi mano para que contestar esta pregunta, o si no quieren que yo, que yo me ponga esta ropa, pues me lo voy a cambiar y ya. Ya no voy a hablar así o de esta forma, porque las personas piensan que eso no es algo chido para hablar así, ¿no? Tengo que hablar de esta otra forma. Pues ahora, si yo camino así, van a decir, ay, mira cómo camina. Si yo me peino así, ay, mira cómo. Entonces, nosotros empezamos a crear esa persona que realmente no es la que nosotros queremos ser. O sea, tal vez eso ni me gusta a mí, no me gusta vestirme así, no me gusta hablar así, no me gusta comportarme así, etcétera. O si hago esto, está mal. Si me porto mal, me va a ir así. Entonces empezamos a crear muchas formas diferentes de ser, de que nosotros nos acostumbramos a ser así. Bueno, delante de las personas voy a poner una cara muy amable, muy alegre, siempre voy a estar feliz en todas las circunstancias para que ellos piensen que todo está bien conmigo y así nunca voy a tener problemas con nadie, etcétera, etcétera. Voy a buscar ser la mejor arreglada, el mejor arreglado, voy a peinar así, etcétera, para que ya yo sea esa persona que todo el mundo quiere que yo sea. Entonces, cuando llega el momento que nosotros debemos de tener esa relación con Dios, ya no lo podemos hacer tan fácilmente porque toda esta vida que hemos tenido en la pasada, en todo lo que nos ha pasado, nosotros hemos guardado realmente expresar lo que sentimos, realmente expresar lo que pienso, lo que anhelo, porque por temor a lo que esa persona puede pensar, por temor a ser rechazado a mi pensamiento, por temor a no dejar que nadie escuche lo que está en mi corazón, porque temor a que te lo rompan o que te lo aplasten o que aplasten tus sueños. Y entonces lo que nos puede estar deteniendo de tener relación con Dios es de que cuando llega el momento en nuestras vidas, cuando queremos conocer de Dios, cuando queremos orar a Él, pues nada más lo saludamos, así como saludamos a nuestros amigos. Hola Dios, gracias por todo lo que me das, amén. Y ya, ¿no? Pero realmente no le estamos diciendo a Dios lo que sentimos en nuestro corazón. No le decimos a Dios, bueno, me siento triste, me siento feliz por esto y esto, mira, pasó esto, estoy muy enojada porque esto y esto y lo otro. No, porque pensamos de que Dios va a pensar mal de nosotros, porque pensamos que si hacemos algo malo, Dios va a castigarnos y va a decir, no, vete a tu cuarto y o etcétera, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Va a decir al Señor, bueno, como hiciste de esto, ya no te quiero, ya no te amo, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es ese, de que nosotros debemos de dejar que a un lado todo eso, entregarle todo eso a Dios, todos esos traumas, como les decía anteriormente, todas esas ideas, todos esos pensamientos que no nos está dejando acercarnos a Dios, que no nos está dejando tener esa relación con Él. Debemos de empezar a ser transparentes con Dios, expresarle todo lo que sentimos en nuestro corazón y ahí en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras debilidades, el Señor va a abrazarnos y va a decirnos que está bien y Él va a recibir nuestras oraciones y vamos a poder decirle, Señor, perdóname porque yo hice esto y el Señor va a decir, sí, yo te perdono. Señor, mira, es que esto y sí, está bien, te enojaste, sí, pero mira esto y esto y lo otro. Y el Señor va enseñándonos a través de su palabra y con amor nos va a hablar y nos va a enseñar lo que Él quiere decir, lo que Él nos quiere enseñar, decirnos y nos va a dejar saber lo que Él anhela para nuestras vidas y va a ser su voluntad en nuestras vidas. Y entonces, um, queridos amigos, familias, hermanos, lo que les quiero dejar saber es que entreguémosle a Dios todas estas cosas,
todo esto que no nos está dejando acercarnos a Él. Y si tal vez hay algunos otros motivos por qué no nos podemos acercar a Él, pues entrégaselo al Señor. El Señor te ama y el Señor quiere que tú tengas esa vida abundante que dice su palabra. El Señor quiere que tú seas libre de todo eso para que puedas aprender más de Él, más de su palabra, ser transformado y recibir ese cambio que necesitas y tener ese vacío que tienes en tu corazón, que pueda ser lleno con ese amor de Dios, que pueda ser lleno con su palabra y todo lo bonito que Él nos quiere dar. Amén. Bueno, miren, hermanos, para terminar, quiero que vayamos al libro de Salmos, capítulo 51, versículo 17. Dice la palabra de Dios, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios en esta noche? Que Él quiere que nosotros seamos humildes, que si hicimos algo, que nos arrepintamos de todo lo que hicimos, lo entreguemos a Él, que le pidamos a Él que nos perdone y que podamos ser sanos de todo eso. Ahí donde usted está, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor de que Él sea haciendo eso en nuestras vidas. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido tan bueno con nosotros, Señor. Señor, te pido en esta noche por todas esas personas que están padeciendo cualquier de estas circunstancias, Señor, o otras similares, Señor, que no dejan que ellos puedan crecer más en ti, en tu palabra, Señor, que ellos puedan conocer de ti, que ellos puedan ser libres, Señor Jesús, de todo esto que los está deteniendo, Señor, de conocer más de ti, de acercarse más a ti, Señor. Te pido, Señor, que tú seas bendiciéndolos y que tú seas quebrantando sus corazones, Señor Jesús. Quita todo orgullo, Señor Jesús. Quita todo pensamiento, Señor, que no te agrada, Señor, y quita todo, Señor, lo que están pidiendo que ellos puedan conocer de ti, Señor. Todo eso, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, Dios los bendiga mucho, hermanos. Es un placer poder compartir, es un privilegio poder compartir esta palabra con ustedes. Espero que les ayude y que puedan acercarse más a Dios. Dios los bendiga.